Aleluya. Quiere decir que para el apóstol Pablo fue decisivo en su ministerio el hablar en lengua, orar en el Espíritu en lenguas. Y va a ser decisivo para la vida de cada uno de ustedes sacar tiempo diario para interceder en lengua. Y que el que está al lado suyo quizás no diga nada más que en lengua, pero tenga el pensamiento, está orando por papá y por mamá, y por la iglesia, y por el pastor, y por cuantas cosas por las cuales hay que orar. Usted está orando por ella, pero las lenguas están ahí todo el tiempo, y usted en la mente, gracias que este lenguaje me lo has dado para que esto todo venga a perfecta culminación. Y ahí se mueve su oración en forma profunda y efectiva. Sea bendito el nombre de Jesucristo. En el verso 27, el apóstol nos da una doctrina elemental muy importante, que muchos hermanos hoy en día como que no la conocen. Oiga bien, si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turnos para que uno interprete. Si no hubiese quien interprete, calle en la iglesia, hable a sí mismo y a Dios. Quiere decir que en la iglesia, fíjate, está hablando ahora del culto en la iglesia. No está hablando de un periodo de oración donde estamos con libertad intercediendo. Está hablando del culto en la iglesia. Vamos a suponer ahora que estamos en una enseñanza y usted siente el impulso de hablar en lengua. Pero si usted levanta la voz y las habla en voz alta, yo paro el estudio y pido a alguien que se levante e interprete. Porque supongo al usted pararse, hablarle en voz alta, que hay algún mensaje de Dios para nosotros. Pero si no hay nadie que interprete y nadie se para a interpretar, usted no pare las lenguas, pero baje el volumen al high fidelity ese que usted tiene, alabado sea Dios, y sigue hablando las lenguas en voz tan bajita que no interrumpa lo que estamos haciendo, pero que tampoco interrumpa la edificación que Dios le quiere dar a usted, o la intercesión que Dios quiere traer a través de usted, que no era un mensaje a la iglesia porque nadie recibió la interpretación, pero que es una oración a lo mejor para hacer más profundo el estudio, traer palabras en el estudio que lleven de bendición grande específicamente a tales o cuales personas, y que se derrame el poder de Dios en forma mayor en el momento específico que Dios quiera hacerlo. Que sí que alguna bendición hay en el asunto. Por eso usted no impide hablar las lenguas, pero tampoco interrumpe con ellas. O sea que en todas las cosas del Señor hay un orden. Dios es un Dios de orden. Y tiene que haber una sabiduría que la Biblia no las enseña. Nunca olvido en una ocasión que yo estaba en una iglesia predicando hace unos cuantos años en Puerto Rico. Y cuando terminé el mensaje, que fui a hacer el llamado, que sentí el Espíritu que me mostró que había multitud de personas inconversas en la iglesia que se iban a salvar. Se levantaron como 50 hermanos hablando en lengua, pero a todo volumen. Y ahí siguieron. Yo no podía hacer el llamado, porque ¿quién me iba a oír? Era un escándalo a toda voz. Tuve que esperar hasta que ellos se callaron, que agajaron como media hora. Cuando terminaron, que ya la garganta no les daba para más, se sentaron y entonces yo vine y les di doctrina a ellos. Y se lo dije, le dije, hermano, cuando terminamos un mensaje, se supone que va a haber un llamamiento y ustedes lo saben. ¿Por qué interrumpieron media hora? Cuando hay personas aquí perdidas que Dios quiere salvar. Ustedes tenían que usar esas lenguas en voz bajitita, porque era para que el Espíritu de Dios se moviera a tocar los corazones y el llamamiento fuera más efectivo y más almas se convirtieran, no para escandalizar en esa forma. Ellos se sintieron medio tristes, pero a veces hay necesidad de contritar a la gente para que aprendan. Sea bendito en nombre de Jesucristo. No hay más remedio que hablarlo. Eso es doctrina elemental en cuanto al asunto de las lenguas. Ahora, cuando nosotros entramos en un periodo de intercesión, ahora el orden de Dios ahí es orar. Entonces usted puede levantar la voz al volumen que quiera y seguir media hora, 1 hora y 2 horas, y gloria a Dios, entre más bendición para usted y para la obra del Señor. Porque el orden de Dios en ese momento es orar. Y usted puede levantar la voz al volumen que quiera y dejarse ir con libertad en la intercesión. Pero cuando el orden de Dios es traer un mensaje o una enseñanza como ahora, o algo que cualquiera que levante la voz así interrumpe, entonces usted tiene que hacer lo que dice el apóstol. Háblelas consigo mismo y con Dios.
en voz tan baja que usted mismo es el único que está oyendo. Y Dios que lo está oyendo muy bien. Dios lo oye en voz baja, Dios lo oye en voz alta, Dios lo oye en el pensamiento, como quiera Dios lo oye. En eso no hay problema. Que a nosotros nos guste hacerlo a veces en voz alta, gloria a Dios, que a lo mejor nos sentimos como más impulso para movernos en forma profunda en la oración, pero eso es cuando hay el momento en que se puede hacer así. Imagínense que a veces nosotros que viajamos por tantos sitios predicando y nos levantamos a las 4 de la mañana a orar y estamos en una casa rodeados de vecinos, ¿cómo vamos a ponernos entonces a hablar en lengua a las 4 de la mañana a todo volumen y despertar a los vecinos y que nos metan hasta la policía en la casa y nos metan en la casa? Nadie puede ser tan torpe. Nosotros los creyentes supone que tenemos la mente de Cristo, tenemos que tener sabiduría. En ese momento uno sencillamente ora, ahí, mete todo lo que uno tiene, pero la voz que apenas se oiga en la habitación. No se puede escandalizar a la gente, porque entonces la gente va a sentirse ofendidas. ¿Cómo van a creer entonces cuando le prediquemos? Van a decir, eso es una partida de loco, un manicomio que deben estar. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Un último versículo, 39, 1 Corintios 14, 39. Pablo termina con esta última, este último consejo. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lengua. Dice lo distinto de esa doctrina a la doctrina evangélica hoy en día de muchas denominaciones. No impidáis hablar en lengua, dice Pablo. Ya nos doctrinó claro. Cuando estamos en enseñanza, usted no las impide, pero las habla bien bajitito, que no interrumpa. Que lo que Dios quiere hacer con esa intercesión lo haga. Pero usted no interrumpe lo que está haciendo. Pero no impide. Alguna doctrina evangélica hoy en día dice lo contrario. Dice, el que habla en lengua aquí lo echamos para afuera de la iglesia. A puntapié lo sacamos para afuera. Aquí nadie puede hablar en lengua. Quiere decir que eso es contrario a la doctrina apostólica. Eso es un fracaso espiritual para las congregaciones que creen un disparate como ese. Cuando Pablo dice, hablo más lengua que todos ustedes, corintios. Deseo que todos hablen en lengua. No impidáis hablar en lengua. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. Habla en el espíritu misterios con Dios. Quiere decir que el asunto de las lenguas es algo de una importancia tan tremenda. Cuando Cristo dijo, esta señal seguirá a los que creyeren, hablarán nuevas lenguas. Y puso eso, fíjense, en relieve. Después dijo, pondrán la mano sobre el enfermo y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Pero las lenguas las puso ahí en medio de esas señales tan grandes. Eso quiere decir que eso tiene una importancia extraordinaria. Y Jesús no explicó nada. La explicación vino a través de Pablo. Él dijo lo que iba a suceder, que hablaríamos nuevas lenguas, que sería señal de la iglesia de Jesucristo. Dice que el que es iglesia de Jesucristo, si no tiene eso, lo anhela y lo está pidiendo y está peleando por obtenerlo. Y mientras usted está en la pelea ahí luchando y clamando y gimiendo que Dios se lo dé, usted está en la voluntad de Dios. Ahora, los que dicen, no, yo no quiero eso, a mí no me hace falta eso. Entonces, lo que Dios estableció para su iglesia, ¿a usted no le hace falta? A usted es más inteligente que Dios. Sonríese que usted es una lumbrera. Alabado sea Dios. Sea bendito, Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Así que fíjense que hemos visto dos formas de oración en el Espíritu. Oración con gemido y oración en lenguas, típicas de la Iglesia Apostólica. Pablo enseñaba eso, doctrinaba eso, pero lo vivía él. Hablaba más lengua que todos los demás hermanos. Y gemía en el Espíritu, eso vamos a ver luego, con propósitos muy específicos, vamos a ver de aquí un ratito. Sea bendito el nombre de Dios. Cuando en nuestra oración incluimos los gemidos, incluimos las lenguas, pues la oración se vuelve poderosamente eficaz para resolver cualquier tipo de problema y se vuelve una oración en la perfecta voluntad de Dios, porque es oración inspirada por el Espíritu Santo. Ese no falla. El Espíritu Santo siempre está en perfecta comunión con el Padre y con el Hijo. Ahí no hay división de ninguna clase, ni ninguno se mueve por su cuenta. Son una sola cosa. Están en perfecta sincronización todo el tiempo. Es una unidad. Gloria al nombre de Jesucristo. Quiere decir que hay oración mental y hay oración en el Espíritu. La oración mental no se elimina, pero la oración mental, hágala en la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, Pedro habló una ocasión eso. Pedro dijo, si alguno habla
hable conforme a la palabra de Dios, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Que sí, que en la oración mental, asegúrese que lo que usted en la oración mental abunda y habla y añade, lo haga en la palabra. Y el tema se limite a la palabra nada más, mejor todavía. Que usted está orando por enfermos y está orando en lengua y está gimiendo por ellos, y en la mente, gracias que por tus llagas fuimos nosotros curados, gracias que en la cruz tú lo llevaste. Y uno está ahí hablando mentalmente lo que la Biblia establece. Ahí no hay falla por ningún lado entonces. Y así que con la oración hay que tener cuidado, porque hay gente que a veces tiene antojos. No hay nada más antojado que esto. Sea bendito el Señor. Y tienen antojos y entonces dialogan con Dios y contienden con Dios. Y aunque no sientan aprobación en el asunto, mires, se desesperan y se tiran al piso como los nenes malcriados y ahí les reclaman a Dios. Y Dios lo ve y se los da a Dios a veces. Y se hunden también. Le pasa como le pasó a Balán. Señor, mira, ahí vino esa gente, esos príncipes, con tanto dinero, se le metió el dinero en los ojos y en el corazón. Tenga cuidado con el dinero. Y Señor, quieren que... Señor le dijo, no vaya, punto. Ya eso está establecido. No alterque más, ni abunde más en el asunto, olvídelo. Cuando volvieron a los pocos días, volvió Balán, Señor, mira, ahí están de nuevo. Y el Señor dijo, vete. Ya había dicho que no, ¿por qué viene de no me insistir? Y se fue, le costó la vida. Los mismos hijos de Israel lo mataron al cuchillo, dice la Biblia. Y era un profeta, que era un vidente, que veía visiones con los ojos abiertos. Y sus profecías están en la Biblia todavía. Lo que habló él, lo habló de parte de Dios, y eso no se murió, eso está aquí en la Biblia. Libro de Génesis. Que se murió fue él, por cachorro que fue. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Cuando Dios habla, hermano, olvídese, créalo, obedézcalo y no insista en otra cosa, porque si insiste en otra cosa, Dios lo va a dejar. Y cuando se mueve uno en la voluntad que Dios permitió, porque usted estaba tan antojado en el asunto, ahí está uno pisando arenas movedizas. Y donde montones se arruinan espiritualmente. Sea bendito el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La oración en el Espíritu era el instrumento poderoso de victoria de la Iglesia Apostólica. Vamos a probar eso con la Biblia. Abran la Biblia en el libro de Judas. Judas, versículo 20. El libro de Judas, en el versículo 20. Bendito el Señor Jesús. Miren lo que dice el apóstol. Vosotros, oh amados, está hablando a la iglesia, exclusivamente a los hermanos, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Dice como Judas dice que el que ora en el Espíritu se edifica en la fe. En 1 Corintios vimos que Pablo nos dice que el que ora en el Espíritu se edifica a sí mismo. Judas lo pone en una forma todavía más precisa y más detallada, más categórica. Se edifica en la fe. La fe de la gente que ora en el Espíritu está viva. Viene a ser como un escudo que está ahí arriba, frente a usted. Que venga el flechazo satánico, que venga, choca con ese escudo y no lo puede tocar usted. El escudo de la fe tiene que estar alto, alto. Cuando se baja el escudo, estamos indefensos. Cualquier flechazo nos pasó de un lado a otro. Pero cuando usted está con su fe viva, su escudo está ahí arriba. Y viene el diablo con lo que venga, usted lo rechaza. Y para que la fe esté viva, su escudo esté alto, el apóstol dice, vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Esa era la prescripción apostólica. Orar en el Espíritu para que nuestra fe esté viva. La fe sin obra es fe muerta. Hay fe muerta y fe viva. La fe muerta no mueve nada porque los muertos no pueden mover a nadie. Pero la fe viva mueve las montañas. Sea bendito el Señor Jesucristo. Todo es posible, dijo Cristo, para el que cree. Eso es fe viva. Gloria al nombre de Jesucristo. En Efesios capítulo 6, verso 18, el apóstol Pablo abunda sobre ese punto.
Efesios 6, 18. Y dice, orando en todo tiempo, con toda suerte de súplica en el Espíritu, y velando por ello con toda instancia. Son las partes de más relieve del versículo. Repito, dice orando en todo tiempo, es como decir orando siempre. Orando siempre en el Espíritu y velando por ello con toda instancia. O sea que en todo periodo de oración usted tiene que orar en el Espíritu. Y entonces tiene que velar por eso, que no se puede descuidar en eso. Siempre, usted tenga siempre en su corazón, cuando vaya a arrodillarse, antes de empezar a orar, Señor, úngeme para orar en el Espíritu, úngeme para orar en lengua, para orar con gemido, y algo más que vamos a añadir ya mismo. Úngeme, dame unción. Tú dijiste, hiciste la Escritura. Porque el Señor dice en la palabra, hacedme recordar. Profeta Isaías dice eso. Que sí, que a Dios hay que recordarle lo que Él dijo en su palabra, porque Él es fiel, está detrás de su palabra, para ponerla por obra. Y usted le recuerda, tú dijiste que yo no sé orar como conviene, que soy débil para orar, pero que el Espíritu intercedería por mí con gemido. Así que gracias que me vas a ayudar ahora mismo. Y usted lo cree por fe, y comienza a gemir. Y ahí va en su mente, está abundando, y en lengua, y gemido, y lengua, y en la mente, coordinando la oración por la que usted quiere interceder. Sea bendito, Señor. ¿Usted no ha hablado lengua nunca? Pues dé gloria a Dios que lo va a hablar hoy. Y sonríase que el Señor está aquí, que es el que bautiza. Él vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego. A eso vino Cristo. Y si Cristo vino a eso y usted es creyente y usted le ama, pues Él va a hacer eso contigo hoy. Y el que tenga lengua, digo, gracias que voy a recibir género de lengua, más profundidad de lengua, más variedad de lengua, más de esa bendición. Alabado sea Dios. Ay, pobre Jesús. En esa parte hay un puntito que bueno aclarar. Yo he oído hermanos a veces que me dicen, hermano, el Señor me cambió las lenguas. Y digo, no, imposible que te las haya cambiado. No es que las cambió, es que Él añadió nuevas lenguas. Las viejas no las va a quitar porque son efectivas y las puso Él son buenas, ¿cómo las va a quitar? ¿Cómo lo bueno lo va a quitar? Pero te va a añadir más variedad, más profundidad, más género de lengua para que tu oración en lengua sea más efectiva, más detallada, más amplia. Continuamente yo oro en lengua y oigo lenguaje distinto, pero los anteriores aparecen continuamente y siguen apareciendo. ¿Cómo va a botar los viejos para agarrar nuevo? Entonces no vas a nunca ampliar, va a estar en las mismas. Sea bendito el Señor. Y así que el que ya tiene el bautismo crea que Dios le va a ampliar la bendición. Gloria al nombre de Jesucristo. Y fíjense que tanto Judas como Pablo enseñan lo mismo, orando siempre en el Espíritu, para edificarnos en la fe, mantenernos nuestra fe viva ahí, moviéndonos y andando en el Espíritu en victoria. Cristo habló de una vida abundante, pero hay secretos en la Biblia que hay que ponerlos en práctica para que eso se manifieste. Y montones evangélicos no tienen ninguna vida abundante, son un saco de lamentaciones. Te habla con ellos y no oye nada más que queja y lamento y tristeza y enfermedad y tribulación. ¿Y qué vida abundante es esa? El vecino con eso no se convierte nunca. Cuando yo era inconverso estaba más feliz y más gozoso que montones evangélicos que yo conozco hoy en día. Y estaba perdido. Sin embargo, nunca me preocupaba por nada, estaba feliz, contento, alegre. El deporte me fascinaba tanto que eso era mi vida. Y ahí estaba, pero más perdido que Satanás. Es que valía toda esa alegría ficticia del mundo. Pero sin embargo hoy en día yo veo evangélicos que deben estar de verdad alegres y contentos, tienen la salvación, tienen a Cristo. Y usted los ve que eso es un escombro espiritual, un saco de lamentaciones. Por su boca lo único que tiene que salir es lo que dice la Biblia: estoy bien, estoy feliz, estoy contento, estoy saludable, aunque le vea la barriga, preocúpese, estoy gozoso, nunca había estado tan bien, tengo a Cristo, tengo el reino de los cielos, tengo todo lo que... Hable eso. Bendito sea el Señor. No hable dudas, ni hable lamentaciones ni temores, porque se va a hundir cada día más.
Ni hable enfermedad porque cada día va a estar más enfermo. No, hable fe. Hable lo que dijo Cristo que usted es. Mirad que sois más que vencedores. Pues hable eso, sois más que vencedores. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Tengo vida en abundancia, estoy contento. El vecino que oye eso continuamente por su boca dice, no, pero yo necesito esto que tiene esta criatura. Y cuando usted comienza a hablar de eso y hablar de eso, eso se manifiesta en usted. El Espíritu Santo lo pone por manifiesto. Con la boca hablamos para salud, dice la Biblia. Lo que dijeres creyendo será hecho. Pues hable lo que es positivo y tendrá siempre eso. Y hable salud y tendrá eso. Yo me puedo acostar extenuado por las noches, que me acuesto a veces que no tengo un hueso en el cuerpo que no me duele. Y digo, estoy bien, estoy descansado, amanezco nuevo, gracias. Nunca he estado tan mejor que ahora, estoy casi muriéndome. Y el Espíritu pone en manifiesto lo que yo estoy hablando, porque lo estoy creyendo también. Creyendo que Él lo va a hacer. Y cuando viene un síntoma de enfermedad, mentira, diablo, no me puedes poner eso jamás. Estoy sano, en la cruz yo me sané. Y ahí que está la victoria, hermano. Eche al cesto de la basura tanta lamentación y tanto negativismo y tanta cuestión que lo hunden a usted y lo deprimen. Usted mismo se deprime usted. No, hermano, no somos más que vencedores por la fe en Jesucristo. Ya Cristo venció por nosotros, crucificó toda maldición, nos ha dado vida y está siempre con nosotros todos los días de nuestra vida. Pues mírelo a Él y sonríase con Él y ríase con Él y salte con Él y abrájese con Él y hable victoria. Alabado sea Dios. Mire, los mismos científicos en sus estudios han probado que todo lo que uno habla afecta prácticamente todo el sistema nervioso. Todo prácticamente. Por eso uno tiene que tener cuidado lo que habla. Lo que usted habla, eso es usted. Sonríase que el Señor le ama. Y así que la psicología de la Biblia funciona. Eso es positivo. Y montones de psicólogos le enseñan a la gente que hable en positivo y piense en positivo. Eso es real. Porque eso es lo que tiene muerta la pobre humanidad. Las preocupaciones, confesiones negativas, esas turbaciones continuas, se daña la mente, se dañan todo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y en ese plano, está bien que el pecador esté así. Porque esa es la obra de Satanás y la enseñanza del diablo. Pero que el creyente esté así. Entonces, ¿qué Cristo es el que usted conoció? Será un Cristo de palo. Sonríase, el Señor le habla. Porque el Cristo vivo de nosotros no ha perdido una batalla nunca y usted no va a ser la primera. Alabado sea su nombre. Hay poder en Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Quiere decir que la Iglesia Apostólica dependía de ese tipo de oración para la victoria espiritual tremenda que usted ve en la Escritura, en el libro de los Hechos, ¿verdad? De esa primera iglesia. Ahora, aparte de las lenguas y los gemidos, hay una tercera manifestación de oración en el Espíritu, que es la oración con lágrimas. Bendito sea Dios. Oración con lloro, con lágrimas. ¿Y qué importancia tendrá eso? ¿Qué efectividad tiene eso? Bueno, igual que los gemidos. Si usted es el nene de papá, ¿cuántos son así de pequeñitos? Son los nenes de papá. Se ponga muy grandote porque no cabe a lo mejor por la puerta del cielo después. Y es decir, si somos los pequeñitos del Señor, y el Señor nos ve así, porque Cristo mismo dijo, habéis de ser como los niños, dijo. Los niños no son grandotes, son pequeñitos. Si somos así de pequeñitos y empezamos de pronto a llorar y salen lagrimitas, ¿usted sabe cómo se mueve Dios? A enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Las lágrimas lastiman la naturaleza sensible de Dios. Eso lo podemos probar con la Biblia. Sea bendito el Señor Jesucristo. En la situación aquella que ustedes todos conocen, cuando Lázaro se murió y Jesús llegó frente a la tumba, Marta y María comenzaron a llorar frente a la tumba. Y dice que Jesús, viendo las lágrimas de las dos hermanas, se conmovió en el espíritu. Y dice que él también lloró. Ahora, imagínense qué clase de conmoción interna había en el Señor cuando su cuerpo de afuera salen lágrimas. Y todo Dios estaba en Jesús. Todo Dios, Él era Emmanuel. Dios con nosotros, en un cuerpo humano.
Y se conmovió con las lágrimas de las dos hermanitas en tal forma que lloró él también. Y él sabía que iba a resucitar a Lázaro, él sabía que lo iba a hacer. A eso vino. Sin embargo, las lágrimas de ella, aún sabiendo él que lo iba a levantar, lo hicieron llorar a él también. Y conmoverse en todo lo profundo de su espíritu. Así que todo Dios se conmueve cuando usted llora delante de Dios en la oración. Y no va a fallar en darle a usted lo que usted está necesitando y en moverse hacia usted en forma profunda, como pocas oraciones pueden lograr. Es decir, que cuando el creyente comienza a gemir y a llorar, mire, en momentos está el Espíritu de Dios sobre usted trayéndole un refrigerio de consuelo. Los ustedes que han tenido un periodo de oración en el cual han llorado media hora, 1 hora o 2 horas sin parar, han hecho casi un charco de lágrimas frente a las rodillas. Habrán notado que cuando termina ese periodo y se ponen de pie, como que sienten un descanso interno. Y como que hay una paz y algo distinto. Ese es el refrigerio que se manifiesta en nuestro espíritu por una oración de esa naturaleza. Que sí, que según la oración en lengua nos edifica, y la oración con gemidos mueve a Dios, la oración con lágrimas también nos trae un refrigerio interno y una paz sobrenatural, que es un sinónimo de victoria. Sea bendito el nombre de Jesucristo. En la Biblia usted ve hombres, fíjate, estoy hablando de hombres, varones específicamente. Al varón es más difícil el asunto. El varón, como tiene una naturaleza más fuerte, eso es lo normal. Eso es lo normal. Pues como que le es más difícil quebrantarse a llorar. Pero los varones tenemos que entender que en las cosas espirituales no hay diferencia entre varón y mujer. Y los varones tenemos que meter la nariz en el suelo y gritar con todo lo que tenemos y llorar y humillarnos a Dios igual que cualquier mujercita. Sonríase, que el Señor le ama. Porque aquí somos siervos y siervas. Todo el mundo tiene que buscar de arriba con todo lo que tiene. Y veces que hay varones que se quedan tan fuertes que usted ve el pueblo todo intercediendo y clamando y viendo, y yo con los brazos cruzados supervisando la obra. Y se quedan como estaban, como un bloque de hielo. No, hay que doblarse delante de Dios y humillarse a Dios y llorar delante de Dios. El varón, la mujer, quien sea. Y el que tiene ministerio más todavía, el pastor, el evangelista, tenemos que doblarnos y humillarnos a Dios y buscar a Dios con todo lo que tenemos. Para que Dios nos llene, nos quebrante, rompa todo lo de nosotros y lo eche al cesto de la basura. Y se meta a Él y Él tome dominio de todo. Sea bendito el Señor. Que sí, que la oración con lágrimas es otro de los secretos tremendos de la iglesia apostólica. Fíjense que un hombre como David, gloria a Dios, que fue rey de Israel, profeta de Dios, y entonces aparte de eso era un guerrero terrible, que en las grandes batallas cuando Saúl mataba a 1000, David mataba a sus 10.000. Eso a Saúl se le metió aquel celo tan tremendo. Y era un hombre de una fortaleza física tan tremenda que cuando él pastoreaba las ovejas de su padre y venía un oso o venía un león a comerle una oveja, no le disparaba una piedra como hizo con Goliat. Se le iba encima y lo agarraba con las manos y lo desgarraba. Una mano en la quijada y la otra en otra y lo desgarraba. Dime qué clase de hombre era ese. Otro Sansón. Mi alma te alaba, Jesús. Sin embargo, un hombre con una fortaleza física tan terrible dice: mis lágrimas son pan para mí de día y de noche. Alabado sea el nombre de Jesús. Era un hombre, dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué lo hacía ser conforme al corazón de Dios? Esa humillación tan tremenda. Que sabía llorar delante de Dios, quebrantarse con lágrimas delante de Dios, aunque era rey y era profeta y era fuertísimo. Y el pueblo lo admiraba de una forma tan tremenda. Y así que no hay secreto más grande que uno humillarse a Dios. Y las lágrimas es parte del asunto. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos alaban?